BBQ Noticias. Mientras cenabas, Australia anunció que decidirá su compromiso climático neto cero la próxima semana después de meses dividiendo al partido gobernante. Y en Afganistán, la ONU documentó que el Ministerio de Promoción de Virtud está destruyendo sistemáticamente los derechos de las mujeres mientras la comunidad internacional observa sin actuar. Soy Isabela Briones. Y esto es BBQ Noticias, donde las noches de jueves no son para ver series en Netflix sino para entender exactamente por qué 3 eventos aparentemente desconectados revelan que compromisos climáticos dependen más de política doméstica que de ciencia, y que crisis humanitarias solo importan cuando convienen geopolíticamente. Hoy cerramos con 3 noticias que revelan por qué este jueves es el día donde las contradicciones institucionales se volvieron imposibles de ignorar, desde Australia posponiendo una decisión climática crucial porque la coalición gobernante está fracturada internamente, hasta la COP30 en Brasil que arranca en días mientras el Reino Unido advierte que 1 millón de empleos están en riesgo por inacción climática. Y mientras el mundo debate emisiones futuras, Afganistán ejecuta opresión sistemática de mujeres que la ONU documenta pero nadie detiene porque intervenir es políticamente costoso. Si creían que entender por qué los compromisos climáticos fallan mientras las crisis humanitarias empeoran era cuestión de voluntad política, hoy les demostramos por qué en BBQ Noticias sabemos que cada promesa incumplida revela exactamente qué incentivos realmente controlan las decisiones institucionales. Empezamos. Aviso importante. Las imágenes, videos o recreaciones que verán en este noticiero son ilustrativas. Su objetivo es facilitar la comprensión de los hechos. No corresponden a material real de los acontecimientos, sino a recreaciones basadas en la información disponible. En BBQ Noticias reafirmamos nuestro compromiso con la veracidad de la información. Agradecemos su confianza y comprensión. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Australia neto cero, cuando la política doméstica supera la urgencia climática. Comenzamos con la noticia que revela exactamente cómo funciona la parálisis climática disfrazada de deliberación cuidadosa. El partido gobernante de Australia en coalición anunció que tomará la decisión definitiva sobre el objetivo de emisiones neto cero la próxima semana, después de meses de debate interno que han dividido profundamente al partido, demostrando que los compromisos climáticos dependen más de la política electoral doméstica que de la urgencia científica documentada. Vamos a ser brutalmente honestos sobre qué significa realmente, decidiremos la próxima semana después de meses de debate interno. Significa que la coalición gobernante australiana está fracturada entre quienes entienden que el neto cero es inevitable dado los compromisos internacionales, y quienes representan distritos electorales dependientes de industrias fósiles que consideran el neto cero como amenaza existencial a empleos locales. Australia es uno de los mayores exportadores de carbón mundial. Es una economía desarrollada altamente dependiente de exportaciones de recursos naturales, particularmente a China y otros mercados asiáticos. Comprometerse con el neto cero implicaría una transformación masiva de sectores enteros de la economía, minería, energía, transporte, manufactura. Pero aquí está el contexto crítico: Australia ya enfrenta una presión internacional creciente. Sus socios comerciales europeos están considerando aranceles de carbono en la frontera que penalizarían productos australianos intensivos en emisiones. Inversores institucionales están retirando su capital de proyectos fósiles australianos. Los seguros para infraestructura costera están aumentando dramáticamente debido a riesgos climáticos crecientes. Entonces, ¿por qué la coalición gobernante ha pasado meses deliberando en lugar de decidir? Porque diferentes facciones representan intereses electorales incompatibles, distritos urbanos que demandan una acción climática versus distritos mineros que demandan la protección de empleos fósiles. Entonces, ¿por qué un gobierno que sabe científicamente qué necesita hacer, y enfrenta una presión internacional creciente para hacerlo, pospone la decisión por meses porque la facción interna del partido se opone? Pero aquí está el detalle que todos pasan por alto: no es que Australia no entienda la urgencia climática. Es que el sistema político democrático con elecciones frecuentes hace que la supervivencia electoral inmediata supere consistentemente la planificación climática de largo plazo. Piénsenlo así: el ministro representando el distrito minero enfrenta una elección en 2 años. Si apoya el neto cero, pierde su escaño porque los mineros votan en bloque contra él. Si bloquea el neto cero, mantiene su escaño pero Australia incumple los compromisos internacionales. ¿Qué elige un político racional? Su supervivencia electoral. Y esto se replica en docenas de miembros de la coalición gobernante, cada uno representando intereses locales específicos que son incompatibles con el compromiso climático nacional. No es cobardía individual, son incentivos estructurales donde el costo político de actuar es inmediato y concentrado, mientras que el beneficio es difuso y a largo plazo. Australia está atrapada en una clásica trampa de acción colectiva: todos saben lo que hay que hacer, pero nadie se atreve a dar el paso por miedo a las consecuencias políticas. Compromiso neto cero es clave para Australia a largo plazo.
evita aranceles de carbono, mantiene acceso a mercados, atrae inversión verde y reduce riesgos climáticos. Pero implica cerrar minas, transformar regiones y redistribuir trabajadores, lo que puede ser políticamente complicado. ¿Resultado? La coalición gobernante ha decidido posponer indefinidamente la decisión, usando palabras como deliberación cuidadosa y consulta exhaustiva. La verdad es que hay parálisis política, ya que una facción con poder de veto frena una decisión que es urgente pero electoralmente peligrosa para ellos. Y conectando con lo que viene, esta parálisis australiana es justo lo que COP30 en Brasil debería abordar, pero probablemente no lo hará, ya que cada país enfrenta la misma trampa de acción colectiva. La ironía es que mientras Australia retrasa su decisión sobre el neto cero por miedo a perder empleos mineros, esos trabajos ya están desapareciendo porque el mundo se está moviendo hacia energías renovables. Es como debatir si deberías aprender a nadar mientras el barco ya se está hundiendo. La decisión ya se tomó, solo que no fuiste tú quien la tomó. Hablando de decisiones climáticas que se posponen mientras la urgencia crece, llegamos a la COP30 en Brasil, donde la ambición chocará con la política local, ¿verdad? COP30 Brasil, cuando la retórica climática choca con la realidad electoral. Pasemos a la noticia que muestra por qué las conferencias sobre el clima a menudo terminan en promesas que nadie cumple. La COP30, la cumbre sobre el cambio climático que se llevará a cabo en Belém, Brasil, comienza en unos días. La primera ministra del Reino Unido ya dio un discurso advirtiendo que la falta de acción rápida podría llevar a una crisis energética, con 1 millón de empleos en riesgo y una mayor vulnerabilidad internacional. Es el mismo patrón de siempre. Vamos a poner esto en palabras simples. La COP30 es la conferencia número 30 sobre el cambio climático. En 3 décadas, hemos tenido muchas charlas sobre la urgencia de actuar, metas ambiciosas para reducir emisiones y promesas de ayuda financiera de los países ricos a los más pobres para lograr una transición verde. ¿Y qué nos dejaron 30 conferencias? Las emisiones globales siguen subiendo, las temperaturas también, y el dinero prometido para el clima no llega como se acordó. Los países ricos rompen promesas una y otra vez, mientras que los países en desarrollo dicen con razón que no pueden frenar su crecimiento cuando ellos no causaron el problema. La primera ministra del Reino Unido advirtió que si no se actúa rápido, podríamos ver una crisis energética que podría costar 1 millón de empleos. Suena dramático, ¿verdad? Pero aquí está la verdad, el Reino Unido ha dejado de lado varias políticas climáticas en los últimos años por miedo a las elecciones y el costo de vida. Belém, Brasil, es un lugar clave, el corazón de la Amazonía, vital para el equilibrio climático, pero enfrenta grandes retos entre cuidar el medio ambiente y crecer económicamente, como en Australia. Si hemos tenido 30 conferencias sin resultados, ¿por qué esperar algo diferente en la COP30? Pero aquí está la verdad que nadie quiere admitir en las conferencias climáticas: las COP no están hechas para generar acciones obligatorias. Su objetivo es crear un consenso que permita a cada país decir que está comprometido con el clima, sin asumir un costo político real. Es un teatro diplomático complicado. Los líderes llegan a la COP, hacen discursos sobre la urgencia del cambio climático, firman declaraciones con metas ambiciosas, pero al regresar a casa, enfrentan presiones de la industria fósil y de votantes preocupados. Así, diluyen sus compromisos y culpan a otros en la próxima COP por la falta de progreso. El Reino Unido advierte sobre la pérdida de 1 millón de empleos por no actuar, mientras retrasa políticas climáticas por miedo a perder votos. Todos quieren que otros tomen la iniciativa primero. Lo que realmente está pasando es esto: la COP30 va a ser igual que las anteriores. Habrá declaraciones ambiciosas sobre la necesidad urgente de actuar, compromisos de reducción de emisiones, promesas de dinero de países ricos a los pobres, y luego, incumplimientos porque los intereses políticos locales pesan más que los compromisos internacionales. La clave aquí es simple: para que la acción climática funcione, necesitamos que todos los países colaboren al mismo tiempo. Pero el sistema político global es un caos, sin una autoridad que obligue a cumplir. Así, cada país puede optar por aprovecharse, dejar que otros reduzcan emisiones mientras ellos disfrutan de los beneficios de las energías fósiles baratas. Conectando con Australia, no es que los países sean irresponsables, sino que la estructura de incentivos dificulta la coordinación. Cada país enfrenta presiones políticas que castigan la acción inmediata y premian la espera. COP30 va a mostrar el problema, ofrecer soluciones prácticas, pero al final, los países volverán a casa y no cumplirán. Spoiler alert: después de 30 conferencias sobre el cambio climático y con las emisiones subiendo, tal vez no necesitamos una conferencia más. Quizás el problema es que un formato voluntario sin consecuencias no puede solucionar la acción colectiva global.
Es complicado lidiar con crisis existenciales cuando lo único que puedes hacer es pedir amablemente que todos colaboren, aunque no les convenga. Y hablando de crisis globales que el mundo ve pero no soluciona, llegamos a Afganistán, donde la opresión de las mujeres sigue. Afganistán crisis mujeres, cuando documentar atrocidades reemplaza prevenirlas. Y cerramos con la noticia que revela exactamente cómo funciona hipocresía humanitaria internacional. Según nuevo informe de la ONU, derechos de mujeres afganas continúan bajo presión masiva debido al Ministerio para Promoción de Virtud y Prevención del Vicio, cuerpo talibán que está ejecutando opresión sistemática documentada, generando alarma internacional que no se traduce en acción concreta porque intervenir es políticamente costoso para países occidentales. Hablemos claro sobre lo que significa derechos bajo enorme presión por el Ministerio de Promoción de Virtud. Básicamente, el gobierno talibán ha prohibido a las mujeres afganas acceder a la educación secundaria y universitaria, trabajar en el sector público y la mayoría de los privados, salir sin un hombre, mostrar el rostro, disfrutar de parques y espacios recreativos, y participar en la vida pública de manera significativa. El Ministerio para la Promoción de la Virtud y Prevención del Vicio es un organismo del gobierno que aplica una interpretación muy estricta de la ley islámica, especialmente hacia las mujeres. No es una agencia rebelde, es parte de la política oficial del Talibán desde que retomaron el control de Afganistán en agosto de 2021. La ONU ha reportado muchas violaciones, y organizaciones de derechos humanos han documentado casos específicos. La comunidad internacional está realmente alarmada y preocupada. Cero resultados tangibles. No hay intervenciones significativas ni consecuencias para el régimen talibán, solo sanciones que afectan más a la población que a los líderes. Sin estrategia para los derechos de las mujeres afganas. Si la comunidad internacional puede documentar las violaciones masivas de derechos humanos de millones de mujeres afganas, ¿por qué no hace nada real para detenerlas? Aquí está la verdad que nadie en la ONU quiere admitir: intervenir en Afganistán para proteger los derechos de las mujeres costaría más de lo que cualquier país occidental está dispuesto a pagar, especialmente después de 2 décadas de una guerra que terminó en un fracaso total. Estados Unidos gastó $2 billones en 20 años tratando de construir un Afganistán funcional, perdió miles de soldados y se retiró en medio del caos, mientras el gobierno apoyado por Occidente colapsaba en días. ¿Y el resultado? El Talibán volvió a tomar el control al instante. Ningún político en Occidente puede convencer a sus votantes de volver a enviar tropas a Afganistán después de ese gran fracaso. La gente no quiere que su país gaste más recursos en un lugar que ya demostró que no puede mantener instituciones occidentales. No hay forma de que una intervención humanitaria sea viable. La comunidad internacional solo hace lo que puede sin meterse en problemas, documenta atrocidades, expresa preocupación y emite condenas, pero no hace nada real. Lo que realmente está pasando es que estamos viendo cómo se normaliza la opresión sistemática de la mitad de la población afgana, porque la comunidad internacional ha decidido que el costo de intervenir es mayor que proteger los derechos de las mujeres. No es que a nadie le importe, es que preocuparse sin querer actuar no lleva a nada. Actuar ahora es complicado. Después de 20 años, la intervención militar ya no se ve como opción. Las sanciones afectan más a la gente común que al régimen, y la presión diplomática no sirve porque los talibanes no necesitan aprobación internacional para mantener su control. Las mujeres afganas están pagando el precio de la intervención occidental. La ONU seguirá reportando violaciones, y las organizaciones de derechos humanos seguirán alzando la voz. Mientras tanto, el Ministerio de Promoción de Virtud seguirá oprimiendo, sabiendo que nadie los detendrá. Y conectando todo lo que hemos visto hoy, se repite el mismo patrón de incentivos. Australia retrasa la acción climática por el costo político. La COP30 genera mucha charla, pero sin acción real. La comunidad internacional documenta la opresión en Afganistán sin intervenir. Todo esto muestra que los actores priorizan su supervivencia política inmediata sobre las consecuencias a largo plazo que todos podemos prever. La dura ironía es que Occidente pasó 20 años y $2 billones tratando de dar derechos a las mujeres afganas, y ahora se los están quitando. La única respuesta de Occidente es emitir informes sobre cómo están perdiendo esos derechos sin hacer nada al respecto. Es como tomar fotos de alguien que se está ahogando en vez de ayudarlo. Es más fácil y menos complicado, ¿verdad? El jueves donde documentar problemas reemplazó resolverlos. Conectemos estos 3 puntos para entender la parálisis institucional que afecta la respuesta a crisis urgentes. Australia posterga su meta de 0 emisiones, la política supera la urgencia climática. COP30, grandes promesas sin consecuencias reales. La ONU documenta la opresión en Afganistán sin actuar de verdad.
La intersección de estos tres puntos muestra que hoy las instituciones internacionales son solo máquinas de documentación, sin ganas ni poder para actuar, porque eso implica un costo político que nadie quiere asumir. No es que las instituciones sean incompetentes o que los líderes no entiendan los problemas. Es que el sistema premia hablar y documentar preocupaciones, pero actuar es un gran no. Piénsenlo sistemáticamente. Australia entiende muy bien el cambio climático y lo que pasa si no hacemos nada. Pero la coalición en el poder está dividida. Los miembros de distritos fósiles tienen el control y evitan decisiones urgentes que, aunque necesarias, son un suicidio electoral para ellos. Así que, simplemente lo posponen. COP30 reunirá a países que entienden la urgencia del clima. Harán una declaración ambiciosa sobre la necesidad de actuar. Pero, al final, nadie cumplirá del todo porque eso los pondría en desventaja frente a otros que no hacen nada. Así, todos incumplen y se culpan mutuamente por la falta de progreso. La ONU documenta la opresión de las mujeres afganas y la comunidad internacional está muy alarmada. Pero, ¿sabes qué? Nadie actúa porque el costo político de intervenir después de 20 años de fracaso es demasiado alto. Así que solo documentan las atrocidades en lugar de prevenirlas. ¿Qué sentido tienen las instituciones internacionales si solo documentan problemas sin resolverlos? Aquí está la verdad incómoda. Tal vez no sean relevantes para resolver problemas, y está bien ajustar nuestras expectativas. Las instituciones internacionales como la ONU y los gobiernos democráticos enfrentan grandes desafíos, necesitan consenso entre actores con intereses opuestos y no tienen mecanismos para hacer cumplir acuerdos. Se convierten en espacios para hablar de problemas, proponer soluciones y compartir sueños, pero rara vez logran implementar cambios que cuesten políticamente. ¿Significa que son inútiles? No necesariamente. La documentación genera presión poco a poco, y la retórica aspiracional establece normas. Los foros diplomáticos ayudan a evitar conflictos. Pero, si esperamos que resuelvan crisis urgentes, siempre nos decepcionaremos porque no están hechos para eso. Es como tener el diagnóstico médico perfecto y el tratamiento claro, pero el paciente se niega a tomar la medicina porque sabe mal. No es falta de conocimiento, sino de voluntad para asumir el costo de la solución. Mañana vamos a revisar 3 cosas que pueden cambiarlo todo. Decisión de Australia, 0 emisiones. La coalición gobernante de Australia anunciará la próxima semana su compromiso con el neto cero. Esto sugiere que la presión internacional ha superado finalmente la resistencia interna. Si siguen poniendo excusas, confirmarán una parálisis política. Bienvenidos a la COP30 en Brasil. Los discursos de apertura mostrarán si los países traen compromisos nuevos y concretos o solo palabras recicladas de COPs pasadas. Estemos atentos a si los países desarrollados anuncian financiamiento climático verificable. Reacciones internacionales sobre la situación en Afganistán. Si un país anuncia nuevas medidas, la documentación de la ONU podría impulsar acciones. Si solo hay declaraciones, se normaliza la opresión. Claves para seguir. El viernes se anuncia la coalición australiana y la inauguración de la COP30 con discursos de líderes globales. Fin de semana, evaluación del informe de la ONU sobre Afganistán, respuestas reales. Predicción BBQ. Australia volverá a posponer su decisión, usando justificaciones técnicas. La COP30 lanzará una declaración ambiciosa, pero sin compromisos reales. El informe sobre Afganistán traerá condenas, pero ninguna acción concreta. Es un ciclo predecible: documentar, expresar preocupación, no actuar y repetir. Y así cerramos este jueves 6 de noviembre, con instituciones que documentan pero no resuelven. Vimos a Australia posponer decisiones climáticas importantes por problemas internos, la COP30 lista para dar discursos ambiciosos sin compromisos reales, y la ONU registrando la opresión de mujeres afganas que nadie detiene por miedo a las consecuencias políticas. La gran pregunta que surge de estas noticias es: ¿de qué sirven las instituciones internacionales si diagnostican problemas pero no pueden implementar soluciones? Australia sabe lo que tiene que hacer, pero la coalición no se pone de acuerdo. La COP30 sabe lo que necesitan los países, pero nadie lo lleva a cabo. La ONU ve lo que pasa en Afganistán, pero nadie actúa de verdad. Es saber sin hacer, diagnóstico sin acción, y papeles sin intervención. Soy Isabela Briones. Si esto te ayudó a entender por qué las instituciones internacionales se convirtieron en fábricas de documentos sin acción, dale like, suscríbete y activa la campanita para no perderte la edición del viernes. Nos vemos mañana para hablar de la decisión australiana,
La apertura de la COP30 en Brasil y si la documentación realmente genera acciones o solo más papeleo. Esto fue BBQ Noticias.